Buenas noches todos, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo para hablar con el primer asambleísta nacional electo por Construye, organización que tiene entre 30 y 31 asambleístas y le pueden quitar 3 si se concreta el voto en el exterior aprobado hoy por el CNE y sobre todo por vía presencial. Ese será uno de los tantos temas que trataremos con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior y ex comandante general de la policía. El hecho de que quieren o anuncian que van a destituirlo porque no podía ser candidato y más que nada, si es elegido, no podía posesionarse del cargo, de que estarían en suspenso la programación de resultados dependiendo de su caso. Por ejemplo, pero empezaremos por algo para mí más importante. ¿Qué pasó con la seguridad de Fernando Villavicencio el día del asesinato? ¿En qué él estaba allí? ¿Qué pasa con la seguridad ahora en este país que no da pie con bola? ¿Y cómo podemos hacer para que en la próxima asamblea no se repita la historia de vergüenza de la última? Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Debo empezar por una nota diferente. Este fin de semana falleció a la edad de 81 años Carlos Falqués Batallas, el hombre que transformó Machala, su principal pero no su mayor gestión. Logró hacer del modelo exitoso de Nebo de Guayaquil una réplica mejorada y superada inclusive en algunos aspectos. Fue también prefecto de su provincia, varias veces legislador, un hombre muy coherente con su pensamiento. Últimamente apoyó al gobierno en ciertos temas, lo cual le motivó la incomprensión de sus coidearios, quienes felizmente en su lecho del dolor lo visitaron y se despidieron. Desde Pepe Ugarte en Machala hasta Jaime Nebot e incluso el propio presidente de la República. Hoy, ya muerto, comienzan a reconocerse los méritos de Falqués Batallas, que vivo tuvo algunos reveses y varias equivocaciones. Pero ellas no desmerecen su paso por la política, en la cual fue un hombre frontal y un hombre recto. Recordemos un breve trance del programa en que lo invitamos cuando hacíamos Ver a su manera en TC Televisión. Alguien dice que lo más importante, pese a los años que uno vive, es la actitud. Porque de pronto hay jóvenes que les falta actitud, o de pronto hay jóvenes que sí tienen actitud. De pronto hay gente que avanzando los 60, 70 años, su actitud declina. Pero hay muchos, ¿no, Falqués? Que tienen 70, 80, 90. Vea usted el señor Biden, presidente de los Estados Unidos. El primer país del mundo y es presidente a los 80 y pico de años. De querer vivir más, de querer vivir tanto. Sí, de paso, cuando lo afectó la enfermedad, usted podría decir que tenía sus metas cumplidas. Hay algo que tiene la persona que quiere seguir adelante, ganas de ganar, ganas de seguir adelante. Su familia, su gente, su pueblo, su compromiso. Mire que es la 6ª oportunidad que estamos en el Congreso. Sí, señor. Alguien decía, ¿por qué tiene que estar Falqués en la política? Porque por supuesto yo entiendo la política como un mecanismo de servicio y de avanzar, de esta manera que yo soy reiterativo, no por mi edad, sino por mi forma de pensar. Sentido pésame a toda la familia y coidearios de Carlos Falqués Batallas y sobre todo a los machaleños que se beneficiaron con su labor. Dicho aquello, les recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Ver a su manera, Extreme TV Cable, canal 14 de Vito TVO o 15, perdón, de Vito TVO o 709 de alta definición. Son tantos los canales que a veces me traspapelo. En DirecTV, el canal es 194 de Manavisión, canal 9 de Manaví, señal abierta ya en mi tierra. RTU nos pone en todas las cableras del país. DirecTV 177, CNT
12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio Centro 101.3 FM emite el programa en audio y en imagen para sus plataformas digitales. También en Manabí, Candela con K, 89.3 FM, en Riobamba, 89.3 FM, pero se llama La Bonita, del centro del país, especialmente para Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. María Clara Triviño Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también que nos acompañan. Empecemos por el tema más grave a tratar a nuestro criterio con el general Patricio Carrillo, que sería el asesinato del líder de la organización política a la que él se sumó, respecto a lo que aseveró recién en Ecuavisa, que hubo fallas en múltiples sectores de seguridad. Lo dijo en los siguientes términos. No hubo una seguridad velada que debía ser con agentes de inteligencia. Ahí falló todo el sistema y toda la estructura de inteligencia. Ellos debían haber estado realizando escuchas en el... Luego nosotros conocemos que existieron explosivos, que existieron inclusive granadas que pudieron haber sido detonadas y que en virtud de la desesperación de los sicarios no pudieron retirar adecuadamente la espoleta. Ahora se habla de algunas cosas como que si la causa de la muerte fue que el blindado no llegó. En la realidad no existen blindados. Le prestaban a Fernando Villavicencio ciertas, en determinados momentos desde la parte privada, un vehículo. Yo he sido ministro de Estado, comandante general, y tengo que develar, no existe, para funcionarios de este nivel, no existe en el Estado ecuatoriano blindados. Se ha dicho que yo salí por la parte posterior y en un blindado. Eso es falso. Nosotros esperaremos que en los momentos procesales, en la reconstrucción de los hechos, se vayan determinando algunas verdades que hoy se encuentran en una investigación previa. ¿Por qué no esperó la reconstrucción de los hechos para decir lo que dijo? Buenas noches, general, y bienvenido. Buenas noches, Carlos, un saludo a todos quienes nos miran. Me uno también a ese sentido pesar por la pérdida en la provincia del Oro de un gran político. Mire, nosotros siempre dejamos que sea la Administración de Justicia la que vaya definiendo, pero ya empezaron a generar distractores. Entre esos distractores, indiscutiblemente, algunos actores. En otros países inclusive empezaban a decir cosas como, por ejemplo, un exdirector de la Policía de Colombia públicamente manifestó conocer el nombre del autor intelectual, pero que no estaba autorizado para decirlo en una entrevista. Y nos preocupa que no le llamen a rendir la versión en la Fiscalía. No hay una celeridad procesal ante manifestaciones como esas, pero empezaron a crear ahí mensajes y relatos relacionados a la conspiración que podía existir. La policía es la que tiene que decirnos cómo planificó ese operativo. Debe haber existido una orden de servicio, un oficial que estuvo al mando del dispositivo, el número de funcionarios de policía que se encontraban, las disposiciones claras que les emitieron, la misión que cumplieron. ¿Y a quién Todo responde eso la tiene policía? que responder al Ministro del Interior y el Ministro ¿Y a del quién Interior al responde el ministro gobierno. del Interior? A la sociedad ecuatoriana tienen que decirlo. ¿Por qué desguarnecieron así a Fernando Villavicencio? Usted dice, falló todo el sistema. No hubo una seguridad velada. El vehículo blindado que ocupábamos fue proporcionado privadamente para Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Mire, el Estado ecuatoriano debe no solamente proteger a la persona que tenía el nivel de amenaza y que era candidato a la presidencia de la República. Con usted hablamos 2 días antes. Así es. Usted tenía 95% de riesgo, él 97% de riesgo. Así es. Y en esas circunstancias, ¿ustedes lo llevan a un coliseo sabiendo que no tenía seguridad? No, Carlos. Nosotros hicimos una campaña de cercanía. Nosotros estuvimos en caravanas, sí, pero no suicida, abrazándonos pues, con la gente. Es otra cosa. Estuvimos en cada momento. No, había un acto. Pero no es que le público llevamos. Teníamos que asistir a un evento. ¿Por qué tenían que asistir? Invitados. Se arriesgaban su vida. Que se quede plantada la gente porque no se muere el candidato. Bueno, eso no sabíamos nosotros en términos. Primero, sí íbamos a acudir los dos. Fuimos invitados. ¿Qué no sabían yo también ustedes? ¿Cuándo fue el proceso de decisión para ir a esta cuestión? Si ustedes saben que estaban desguarnecidos, que el blindado venía recién Eso no sabía. Allá. En lo personal no sabía yo. Pero el Fernando tenía su propia cápsula inmediata, tenía un equipo de avanzada y el resto tenía que poner la policía. ¿No supo que no se tomaron todas las previsiones que está describiendo? No sabía.
siendo excomandante de la policía. Pero es que no puedo yo saber cuáles son los planes. Y es Oiga, más, ¿y usted no se preocupaba de eso si usted es un experto en seguridad? yo soy un candidato adicional que tenía que preocuparme también por unas cosas. Pero mire lo que también Pero pasó. perdón, ¿por qué no de eso? O sea, yo soy el que más sabe aquí de seguridad, con toda la experiencia que usted tiene. Un ratito, a ver, veamos cuál es el dispositivo. Mire, Carlos, ¿y si pasaba y yo cambiaba el dispositivo, qué sucedió? Hay que analizar lo que ya Ahí lo ha hubieran pasado. culpado a usted. Me hubieran pues, culpado a lo mí. me han dicho que es Directo, Carrillo el que indiscutible. cambió esto para que lo maten. Correcto, y esto ya pasó. En el Perú, en 1933, cuando fue el magnicidio del general Sánchez Cerro, un presidente, Luis Miguel Sánchez Cerro, pasó en Colombia con Galán, cuando Maza Márquez, un ex general igual de la policía, cambió el dispositivo a final hora. Este es un tema que lo tiene que planificar el equipo y nosotros no podemos meternos. Ellos saben cómo sobre la base de la información que disponen. Ok, ¿quién manejaba entonces, si no era usted, el operativo o la coordinación de seguridad? El jefe, el ¿Un jefe señor César de la Gonzaga? seguridad. No, él era el conductor del blindado que le prestaba la parte privada, de lo que yo conozco. Ok, ¿quién era el jefe de seguridad? Un oficial de la policía en el grado de capitán, ¿Cristian Ceballos? Cristian Ceballos. ¿Él diseñó el operativo? Él debe haber diseñado el ¿Y operativo quién y debe envió haber ese realizado día las coordinaciones. policías que estaban recién llegados y que no tenían no solo la experiencia necesaria para hacer protección VIP, Eso tiene que sino responder que la no policía. tenían chalecos y no tenían las armas necesarias? ¿La policía? Entonces, pero la conclusión primera es clara, general. La policía lo desprotegió. Mire, si hay un rasguño para una persona VIP con ese nivel de protección, falló todo el esquema de seguridad. Esa no es mi Peor pregunta. si perdió No, la vida. no me es repita la lo que ya le policía dije. la que tiene que responder. No, ya sé. Pero la policía lo desprotegió. Eso tienen que respondernos ellos. No, yo le pregunto a usted. ¿Usted Yo comparte creo o no que esa sí. afirmación? Yo creo que sí. ¿Por qué habrían de hacer semejante cosa? Eso, a veces o muchas veces hay excesos de confianza o le nombran servicio de una manera tan básica que no estimaban Con lo que alguien iba a de su pasar. nivel de seguridad como el de él. Debían tener la apreciación de inteligencia. Hay documentos de inteligencia que deben estar en la planificación. Mire, la decisión del comandante pasa por una orden de operaciones, pero previamente se debe medir las Responde a- capacidades y sobre todo Es la decir, apreciación que la de inteligencia también falló. Claro, falló todo. No sabían, como se estableció después, que estos tipos estaban cerca de Una un mes dando coordinación vueltas. mínima, Carlos, una coordinación mínima como paralizar el tránsito el momento del ingreso o la evacuación de la persona VIP, Por ejemplo. por ejemplo. Hace rato que no le preguntan a usted esto, es primera vez, ¿no? No. De esta manera, no, nadie. No me han preguntado de esta manera, pero es indiscutible que Sí quien entiende- tiene que sí responder entiende- es otra No, pero persona. sí entiendo lo importante que es aclarar esto, ¿no? Claro, es Ok, importante. Menos mal no se molesta. No, Por para sus antecedentes además, y además porque usted salió por otro lado, y había la susceptibilidad de por qué salió por otro lado. Un par de policías lo retuvieron a hablar a él en ese rato, y eso le salvó la vida, porque si no hubiera estado él. En fin, ¿y usted por qué salió por atrás? Mire, no es una decisión personal en primer lugar, ni es algo premeditado. La tarima era algo pequeño, el momento en que Fernando salía con su escolta, todo el mundo quería abrazarle y todo el mundo quería acercarse a él, porque cada vez iba levantando mejores y Ese más día no, pasiones. hubo muy poca gente queriendo acercarse. 1.500 personas en el Y a Coliseo y Gisela, todos Gisela querían Molina salir. es la que se quiso acercar, que le dieron un codazo. La propia seguridad les separaba, Ajá. ¿ya? Y el momento en que todo el mundo se concentró en la puerta, yo decidí esperar hasta que se descongestione, conversando con dos compañeros. Y el momento en que vino ya el incidente, Ya. fui evacuado por Sí, atrás. usted se recuerda el video. ¿Qué nota de raro en la expresión de Fernando Villavicencio? No, todo es especulación. Yo creo que hay Es que esperar que sean especulación las que él pericias. salga, lo estén vivando y vaya así, taciturno, viendo para abajo. No, esas cosas yo creo que más allá de... ¿No le parece raro? A mí me parece que hay que esperar las pericias, y son las pericias las que Mi deben pregunta determinar. es si no le parece raro. No, para nada. ¿Y la botella que llevaba, que no era la que usualmente le daban con No, agua es tampoco? una botella que se acercaban ahí a entregar. Una de las asistentes nos dio, era un emprendimiento de uno de aquellos que Cualquier estaba ahí en persona ese que lugar. viene con una botella de un emprendimiento, usted prueba y se toma. Bueno, Carlos, yo creo que estamos nosotros ya llegando a un nivel de sospechar muchísimas cosas. Es preferible que sea la Administración de Justicia, porque caso contrario, inclusive los relatos vamos cambiando. Menos mal usted comprende que la sospecha es inevitable. Sí, Ya, indiscutible. no fue cualquier asesinato ni en cualquier circunstancia. Y mucho más en un país donde el 95% de los homicidios quedan en impunidad. No podemos dejarlo porque es muy grave Una para la cosa más, democracia. usted mencionó a este especialista en seguridad colombiana que dijo lo que contó hace pocos instantes, que él conoce inclusive el nombre del autor intelectual, pero lo que han pedido no decirlo.
Sí sabe que ese señor fue asesor de seguridad de Guillermo Lazo muchos Conocí meses. el momento de la entrevista, pero sabía que era un exdirector de la Policía de Colombia. ¿Qué opinión tiene usted de él? Yo creía que era un buen oficial, pero estos comentarios me parecen que son muy desatinados. Y si sabe por qué. Indiscutible Está que de debe haber candidato. alguna intención Y política. está de candidato a la en alcaldía de Colombia, Bogotá. a Bogotá, sí. Ok. Esto sobre la seguridad ese día. Sobre la seguridad en el país hablamos con él un par de veces antes, pero avancemos un paso más al problema específico al que se ve abocado ahora el general Patricio Carrillo. En efecto, Carlos, hay un segundo elemento que ha generado polémica y es, a criterio de algunos juristas, haber sido censurado políticamente le inhabilita para ejercer un cargo público para el cual ha sido elegido. Entre quienes discrepan con esta tesis se encuentra el doctor Ramiro García Falconi. La Constitución no establece un impedimento para ser asambleísta por el hecho de haber sido destituido. Si bien la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que existiría un impedimento de 2 años por el hecho de haber sido destituido en un juicio político, normas de superior nivel, me refiero en específico a la Convención Americana de Derechos Humanos, señalan otra cosa. El artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos es súper claro cuando establece que se podrán reglamentar y por tanto establecer impedimentos por sanciones impuestas por jueces penales exclusivamente. Por lo tanto, en este caso, al ser un juicio político de carácter administrativo tomado por la Asamblea Nacional, ese impedimento legal choca con la norma superior que tiene rango constitucional, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos. Tanto los jueces como las autoridades están obligadas a la aplicación directa de la Convención. Es decir, no es que hay una contradicción de normas que tiene que ser resuelta judicialmente, no. El Consejo Nacional Electoral simplemente tiene que proceder a posesionar a Carrillo. La Asamblea tiene que aceptar la posesión, así de sencillo. Es decir, no poner ningún impedimento. El general Carrillo, al igual que los otros 136 asambleístas, pues tienen que acudir el primer día y posesionarse. El constitucionalista Ismael Quintana piensa diferente. Esta mañana declaró en La Posta que, aunque él inclusive se opuso al juicio político a Carrillo, en el tema de su imposibilidad de ejercer el cargo, está de acuerdo. Doctor Quintana, buenas noches, bienvenido. Explíquenos por qué. Buenas noches, Carlos. Un abrazo para usted, un saludo para el general Carrillo y por supuesto para quienes nos están mirando y escuchando. Me parece que estamos entrando en una polémica innecesaria respecto a un tema que está absolutamente diáfano en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Digamos, hasta antes de la última reforma de 2020 a esta ley, no había ningún efecto jurídico en el caso que, vía juicio político, la legislatura censurase a un exfuncionario, digamos, en el caso de un ministro o un exministro, que habría sido el caso del exministro Carrillo, digamos, del juicio político. Usted lo ha dicho bien, yo públicamente sostuve que ese juicio político no tenía ni patas, ni cabeza, ni nada, pero finalmente se toma la decisión de una censura y con la norma vigente el efecto jurídico es claro, ¿no? Quien es censurado o destituido vía juicio político tiene una inhabilitación, una prohibición legal de acceder, de ejercer, de desempeñar cualquier cargo en el sector público, incluyendo, por supuesto, aquellos que se relacionan con una dignidad de elección popular durante los siguientes 2 años, contados a partir de la censura. Esto no se trata de un tema de anticonvencionalidad, ni de contraposición entre la ley y la convención, porque me parece que la interpretación que le da el colega García Falconi, que además es el único que he visto que sostiene esa tesis, el resto de colegas constitucionalistas van más bien en la línea de lo que sostiene la ley. Con ese criterio, cualquier sanción que no tenga raigambre penal sería anticonvencional. Por ejemplo, hacer un sumario administrativo contra un funcionario público y destituirlo sería anticonvencional. La destitución que operó en enero o febrero de este año por parte de la Corte Constitucional a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana sería anticonvencional. Es decir, entraríamos en una interpretación que francamente la Corte Interamericana, solo con esto concluyo, sí. Carlos, la Corte Interamericana ya abandonó hace rato la interpretación literal que le está haciendo García Falconi
al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si acá se estima que la ley de la función legislativa incluye un impedimento, una inhabilitación no consagrada en la Constitución, ya sabemos lo que hay que hacer. Presente la demanda en la Corte y espérese 5, 6, 7 y hasta 10 años, que es lo que se demora esa magistratura en declarar una inconstitucionalidad. Pero mientras la norma está vigente, creo que hay que hacer una invitación a cumplirla y a respetarla, ¿no? Ya. Le iba a pedir que cite usted textualmente lo que dice ese artículo. ¿Cuál, el 85? ¿Lo tiene a la mano? Sí. Sí, la norma lo que indica textualmente es que si hay censura y destitución, ¿Censura y destitución o censura o destitución? No. Si hay censura o destitución. Ya, porque él fue censurado, él no fue destituido, sí. Ya no estaba en el cargo cuando ya, ¿ok? Por eso, a ver, vamos a aclarar una cosa. Si el ministro Carrillo, o el exministro Carrillo en realidad, general, hubiese sido censurado antes de las reformas a la ley de la función legislativa, solo censurado, no destituido, porque él, en el momento del juicio político, no sé, el general me aclarará, pero tengo la certeza casi de que él ya no era ministro a la época del juicio político. Lo censuraron. Efectivamente. Correcto. Si es que hubiese ocurrido eso antes de noviembre, diciembre de 2020, le daría la razón al exministro, en el sentido de que no hay un efecto jurídico de la censura. Pero como nos dimos cuenta de que ese era el problema y se producía lo que hemos señalado como el enroque, es decir, que usted censura a un exministro y luego el presidente de la República lo ubicaba en otro cargo, se retomó la inhabilitación que la tuvimos desde el año 92 en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estableciéndole un efecto jurídico al caso de la censura. Y si es que es censura y destitución, el efecto jurídico es el mismo. Ahora, la norma lo que indica claramente es que no se puede acceder a cargo público. La segunda cuestión, esta Constitución dice que las convenciones y tratados internacionales, palabras más, palabras menos, que haya firmado el Ecuador, están por encima inclusive de nuestra norma suprema, y por lo tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos que invoca Ramiro García Falconi estaría por sobre esa ley. No hay nada que discutir, si alguien discrepa hay que proceder a presentar la demanda como usted dice, y eso puede tomar años, así es como debe acabar esto. Efectivamente, es que el Consejo Electoral no puede dejar de aplicar la ley, pues, mi estimado Carlos. Caso contrario, insisto, entonces si el día de mañana se destituye a cualquier servidor público, cualquiera, piense usted en un sumario administrativo X, por ejemplo, si el día de mañana yo le digo que el vocal Muñoz del Consejo de la Judicatura llegó a esa sesión pasado de copas y la autoridad nominadora, que sería el Consejo de Participación Ciudadana, le hace un sumario administrativo, porque esa es una infracción grave según nuestra ley orgánica del servicio público, y fruto de eso termina en una destitución, el señor podría permanecer en el cargo, porque entonces la Convención Americana establece que las limitaciones a los derechos políticos o de participación solo se producen a través de condenas de ejecutoriadas en materia penal. Carlos, le insisto, esa interpretación literal, exegética de esta norma convencional ya fue abandonada hace rato por la Corte Interamericana, que todo lo contrario, ha dicho que los derechos fundamentales no son categorías absolutas y que sí admiten limitaciones, tanto provenientes de la Constitución como del ordenamiento jurídico infraconstitucional de cada Estado parte. ¿Por qué si esto es así? El CNE lo calificó de candidato. De hecho, usted no está habilitado para esto, y en el evento de que gane, le advertimos, va a estar fuera. Vamos a aclarar. ¿Por qué el Consejo Electoral califica la candidatura del general Carrillo? Muy sencillo, porque el general Carrillo no tenía ni tiene inhabilidad o prohibición para inscribirse como candidato, que es uno de los derechos que está consagrado como derecho de participación en el 61 de la Constitución. Podía ser candidato, ojo, esto lo dijo el CNE, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Contencioso Electoral. Puede ser candidato, pero cosa distinta es que usted esté habilitado para acceder al cargo en caso de resultar, como ocurrido con el general, de resultar elegido mediante votación popular. Muy amable. Entonces, doctor. La cosa es clara. Muy amable, gracias. Igualmente, Ismael Quintana, constitucionalista. Bueno, usted no es abogado, usted tiene que saber cómo sale de esta. No hay necesidad, yo creo que las opiniones de todos son bienvenidas, pero son opiniones. Otra cosa es la jurisprudencia, y el doctor Quintana dice que ya ha dejado la Corte Constitucional, la Corte Interamericana y la Convención Interamericana, pero hay 4 casos, que es el mismo socialismo siempre nos lleva a estos conflictos. El caso
Castañeda versus México, el mismo caso Petro Urrero versus Colombia, el caso López Mendoza versus Venezuela, el caso Yatama versus Nicaragua, y en todos estos se ha manifestado lo mismo. El derecho de participación únicamente se impide cuando hay una sanción de carácter penal. Hay lo que se llama jurisprudencia, en este caso según usted, internacional. Pero usted, para que eso sea reconocido, tendrá que apelar. Pero segundo, ya no es solamente el derecho no se podrá posesionar. Ya no es solo el derecho de Patricio Carrillo, es el derecho de 1.800.000 que le dijeron a la lista 25, presidida por Patricio Carrillo. Sí, es un derecho democrático sobre el cual no solamente hay legalidad, sino legitimidad también. Veamos cómo empezó este lío, María Clara. Y lo haremos recordando precisamente qué es lo que puso a nuestro invitado central de esta noche en el ojo del huracán y de la voracidad política en la asamblea, en la asamblea anterior que lo censuró, pues destituirlo ya no podían porque él estaba ya fuera del cargo de ministro. Evidencia de la persecución política es que se pretenda que el ministro asuma las responsabilidades operativas sobre la actuación individual de los policías, tanto en los 18 días del pretendido paro nacional como en el caso Bernal. En concreto, el primer factor que lo llevó este 23 de febrero a juicio político fue la violencia con la que actuaron las fuerzas policiales en octubre de 2019, fecha que el hoy censurado fungía como comandante general de la Policía Nacional. Otro de los motivos que encontraron los legisladores de Pachacutic, Peter Calo y Jajaira Urresta para pedir la censura del exsecretario de Estado fue la crisis de inseguridad, crisis carcelaria y asesinato de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Durante estos hechos, Carrillo ostentaba el cargo de ministro del Interior. Debido a la censura recibida, el exfuncionario no podrá ejercer cargo público alguno durante 2 años. ¿En qué estado están los juicios que le siguieron con ocasión de aquello? Carlos, déjeme decirle una revelación al Ecuador. Yo no tengo ningún juicio de carácter penal. De los que lo cuestionaron? Ninguno, Carlos. No tengo ni siquiera una contravención de policía en mi vida. Dice que era de aquella persona que acusó a la violencia policial de haberle hecho perder el ojo. Aquí hay una persecución política. ¿Desde cuándo? Y eso hay que considerarlo. A mí me persiguen por haber desbaratado a toda la estructura de crimen organizado de minería ilegal en la provincia de Imbabura y en otras provincias del Oriente. Que hicieron en Buenos Aires. A mí me persiguen a partir de octubre del 2019 porque impedimos que antidemocráticamente se tomen el gobierno. A mí me persiguen por haber denunciado los 950 millones de dólares que le robaron a Lispol. Y son estas mismas mafias políticas. Eso es lo que nos ha unido con Fernando. Me persiguen por haber impedido que en junio del 2022 nuevamente por la fuerza quieran tomarse el gobierno. Y me persiguen por haber desbaratado a la mayor organización criminal que tenía contratos en 40 municipios con economía criminal. ¿Quiénes son esos me persiguen? Me persiguen a través de los actores políticos, básicamente el correísmo. Es el correísmo. ¿Representado en? Representado en los asambleístas que hicieron el juicio político. Con más, seguimos, María Clara. Así es, al regresar se une ya a nosotros el doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. La venganza del correísmo empezará en la próxima asamblea por sacar de ella al general que les impidió 2 veces derrocar gobiernos. Y luego seguirán la fiscal y Guillermo Lasso, aunque algunos lo nieguen. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. El reprise de este programa es 48 horas después por OnePlus. Ahí sí, Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en Vivo a su portal de noticias y página principal. Y en los Estados Unidos los están siguiendo por Macro Digital. La colonia latinoamericana es enorme y la ecuatoriana en ese medio mucho más. María Clara.
Regresamos al tema y veremos que es una certificación del Ministerio de Trabajo del actual gobierno, dirigida por quien fue antes colega del gabinete, Patricio Donoso, quien pone a su tocayo, Patricio Carrillo, en entredicho sobre que pueda ejercer su función. El Ministerio de Trabajo certificó que el asambleísta electo por el movimiento Construye, Patricio Carrillo, está habilitado legalmente para ejercer un cargo público. En el documento se especifica la causal de destitución que fue reportada por la Asamblea Nacional. Carrillo era ministro del Interior y fue censurado en el legislativo en febrero pasado por la mayoría opositora, liderada por el correísmo. El grupo que se cree amenazado por la presencia de Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional, que es un grupo político que ha llevado a tanta irracionalidad, inclusive por la falta de debate y por creerse los únicos con el derecho a gobernar, siempre han estado en campaña, sí, hacen todos los esfuerzos para evitar que nosotros estemos presentes ahí. A nosotros nos corresponde, en legitimidad ya no, porque hemos merecido la confianza de los ciudadanos, en legalidad demostrar todo lo que corresponda. Ahora es un argumento del propio Ministerio de Trabajo, de quien usted fue compañero según un reportaje de Carla Delgado de Coavisa, que aporta otro elemento para que usted lo dejen fuera. No, es parte del proceso. La Asamblea tomó la decisión y comunica, y el Ministerio lo único que hace es el registro, que lo debe hacer obligatoriamente. Es como, por ejemplo, si alguien tiene un arraigo, reportan a Migración y Migración sube al sistema. Si alguien ingresa a la página del Ministerio, con el número de cédula y los nombres puede sacarlo. No Patricio, ha certificado, es simplemente lo llamó Patricio, no sé normal. decirle Patricio Carrillo, disculpa, esto tengo que hacerlo como un trámite, no lo vaya a tomar como nada personal. La verdad sí, yo hablé con él, él me llamó y él justificó. ¿Y qué le dijo? No, yo simplemente conozco cómo es el procedimiento, sé cómo opera, así es que no había razón ni de molestarse. Ok, estamos abocados a un segundo problema ahora, o uno más de los tantos. Doctor Medardo Leas, buenas noches y bienvenido. El CNE ratificó hoy que se van a repetir las elecciones en el extranjero, la fecha en la que va a ser, que será coincidente con la segunda vuelta, y la modalidad presencial. Ellos confían en que se pueden alcanzar a imprimir y remitir las papeletas. ¿Cómo ve usted esta decisión, primero? Y segundo, ¿puede o no afectar más a Construye en vista de que, no teniendo un candidato finalista en la segunda vuelta, lo usual ha sido que los votantes que no votaron antes o los que ya votaron, inclusive muchos, se decanten por razones de pragmatismo en decir por el uno o por el otro? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un cordial saludo. A ver, fracasó totalmente el voto telemático por el mal desarrollo del software, el mismo que quiso ser justificado aduciendo de que se habían hackeado esas cuentas, hecho que no pudo ser comprobado técnicamente. Ahora dicen que simplemente se sobrecargó el sistema, pero esa no es causa para nulitar esta elección, porque las causas de nulidad que están establecidas en el 147 son muy claras y puntuales. Inicialmente el Consejo Nacional Electoral declara la nulidad y vuelve a convocar a elecciones telemáticas, pero como se dan cuenta de que están fallando contra la ley expresa, es decir, están prevaricando, y de que definitivamente con ese sistema no iba a funcionar la votación que supuestamente convocan para la segunda vuelta. Cambian el reglamento. También el reglamento, pero lo grave es que cuando se declara la nulidad, ellos tienen 10 días para convocar las elecciones, tal como lo dispone el artículo 148. Y esta noche supuestamente cambian ya de criterio para que la votación sea con el sistema anterior. Ahí tienen que convocar o conformar juntas receptoras de voto, tienen que imprimir papeletas, etcétera, etcétera. Pero sí, el fondo o el trasfondo está que una elección en segunda vuelta lo incluyen las elecciones de asambleístas con un claro tinte político. Buscan naturalmente que el movimiento al que ellos representan, y hablo de representan cuando hablo del Consejo Nacional Electoral, tenga más asambleístas, lo cual es una cosa antidemocrática e ilegal. Doctor, ¿no hay nada ni nadie que pueda impedir esto? ¿No se puede interponer un recurso por los motivos que usted cita ante el Tribunal Contencioso Electoral y según su dictamen proceder en tal o cual sentido? Hay cómo presentar un recurso de apelación de la resolución que debieron haber notificado ahora ante el Tribunal Contencioso Electoral y también de la resolución que modificó la que se tomó esta mañana.
El Tribunal Contencioso Electoral tiene la obligación de velar por la legalidad de los procedimientos y si ven que está fallando contra la ley expresa, tienen que dejarle sin efecto y declarar válidas las elecciones tal como tenemos a la presente fecha. Mil gracias, doctor, por su claridad y brevedad. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes Mire, son los que van a apelar? ¿Se van a resignar? ¿Qué? Primero estamos esperando que nos notifiquen, todavía no lo han hecho y tenemos varias vías. Apelar al mismo Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral. Yo le agradezco la opinión del doctor Oleas, pero en la práctica lo que existe aquí es un mecanismo arbitrario, vergonzoso, ilegal de los consejeros por supervivencia política coexisten con la ilegalidad. Y lo que están buscando es ganar más curules para que con los mismos conspiradores puedan proceder indiscutiblemente de manera política, tomarse todos los poderes y todos los temas de control. ¿Cuál supervivencia política? Si terminado este periodo ellos se van. Sí, aparecería que y les van a conceder. Van a ser enjuiciados aunque no sirva de nada por la próxima asamblea. De ahí va a salir el nuevo presidente de la asamblea, va a salir el nuevo CAL, van a salir todos aquellos de esta resolución de la ¿Por del qué? Consejo. Si ya es mayoría el correísmo con 3 o más o 3 menos, si ya son ustedes la segunda Más fuerza con 3 más o 3 menos. los conspiradores que son 15 hacen 70 y tienen la mayoría simple. ¿Los otros son? El Partido Social Cristiano. Indiscutiblemente que ¿Otra ustedes vez van a ver. van a estar juntos? Indiscutible, ya están. ¿Le han dicho eso? No, pero es evidente. Es evidente. Vamos a ver cómo votan. ¿El PSC va a reincidir en el mismo error que lo hundió? Pero eso si no era Jan Topic, no tenían los asambleístas. Pero sí es evidente. Tenían 7, 8 en Guayas y apenas han sacado 4. Vamos a ver cómo opera. ¿Vamos a ver o está seguro? Estoy seguro, y acá que viene, las nuevas designaciones, Contralor, Procurador y todos los órganos de control. Es decir, usted se resigna a que no van a poder bloquear la repetición de nosotros elecciones. vamos a aplicar y vamos a estar en ley. Y además, Carlos, mire. Pero el TCE entonces debe fallar a su favor, según lo que dice hoy Medardo Oleas y lo que me dijo ayer también Carlos Aguinaga. Debería, pero esto no es por la parte legal, es por la parte política. Pero la parte legal es la que determina el TCE. Pero entonces no debían haber anulado las elecciones. Mire, ¿cuál es el argumento soso que tienen? Pueden haberla anulado porque hay una instancia superior. Si fuera la instancia última del CNE estaríamos perdidos. No, pero no es la última. Vamos a apelar todavía, ¿no? Esperamos que nos notifiquen. ¿Y por qué desconfían el TCE? No, nosotros tenemos que apelar primero a la misma institucionalidad que es el Consejo Nacional Electoral y luego iremos al siguiente camino que es el Tribunal Contencioso. Es que es tan evidente que es una barbaridad lo que están haciendo. Pero indiscutible. O sea, ya vio lo que ha pasado. El número de empadronados, por ejemplo, en la circunscripción de América Latina y el Caribe, la votación es del 100%. En la más, votaron 300, 200 más. En la circunscripción de Estados Unidos, Canadá, es del 65 al 70%. La mayoría votó. Mucho más que los años anteriores. Solo en Europa una minoría votó. Ayer dimos los datos es el problema. Aquí. ¿Y ustedes se van a quedar solamente en el reclamo? Tenemos que esperar que nos notifiquen, porque ahora todo es decir, que elecciones no pueden haber a este paso el 15 de octubre. No deberían, alcanzan, los no tiempos deberían no van, haber, además. así es. Ok, peor si lo hacen presencial. María Clara. Vale la pena recordar ahora cuál fue la votación por la cual se destituyó a nuestro invitado central de esta noche, el general Patricio Carrillo, en la asamblea anterior. Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 105 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 19 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la censura del exministro del Interior, general en servicio pasivo, Hernán Patricio Carrillo Rosero, conforme el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Yajaira Urresta Guzmán. Nos quedan algunas cosas más y ante todo para mí agradecerles por el extraordinario seguimiento que hacen del programa, la cantidad de preguntas, sugerencias, críticas. Tendría que irme 2 horas toda la noche para poderlos complacer. Espero en lo principal cumplir esa misión. Vale, Clara. Al regresar tendremos más elementos de análisis para el programa que nos reúne esta noche. La venganza del correísmo empezará en la próxima asamblea por sacar al general que les impidió 2 veces derrocar gobiernos. Y luego seguirán la fiscal y Guillermo Lasso, aunque algunos lo nieguen. Vera a su manera, crítico e independiente. Segunda vuelta, la ocasión para que 70% sea mayoría, concentrándonos en el único. Ahora hagamos un poco de memoria para analizar la actual historia, pero antes la primera plana de Expreso de mañana, el reto de recorrer a ciegas el bulevar, voto telemático, dudas crecen con los silencios del proveedor y del CNE, Emelec
críticas apuntan a Torres. Y aquí está nuestro invitado. Déjame ver qué dice el titular en primera plana, porque sin lentes es difícil. Le vamos a garantizar estabilidad al nuevo gobierno, Patricio Carrillo. El Universo. A los 81 años falleció Carlos Falqués. La falta de combustible se extiende a otras zonas del país según las comercializadoras. Cuenca tiene problemas. El CNE busca con reforma dar de baja el sufragio telemático. Son unos malabaristas. Asamblea, mujeres ocuparán 59 curules. En aumento, clases para defenderse, o sea, defensa personal, y operativos de control en mercado. Fijada la fecha para el juicio a Donald Trump. El Diario de Manabí, primera plana, 2 adolescentes disparan a policías. Los uniformados los persiguieron por 7 kilómetros con motos, carros y helicópteros. Los atraparon con un arma. Más gatihijos y perrihijos. 6 de cada 10 hogares tienen mascotas. En Puerto Viejo hay un nuevo centro comercial de Villanueva que tendrá 180 locales y 7 salas de cine. ¡Qué bien! En tenis se prende el US Open. María Clara. Regresamos al tema y veremos que fue curiosa la forma en que el general Patricio Carrillo resultó fuera del gabinete del presidente Guillermo Lasso, quien después de haber elogiado su gestión, dijo que a pesar de ello le había pedido la renuncia. El Ecuador entero conoce muy bien el valor del general Carrillo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Y el país está más inseguro desde entonces. ¿Por qué? ¿Qué sigue fallando o qué se está agravando en la inseguridad? Mire, yo creo que el presidente no entendió cómo funciona la macrocriminalidad y la microcriminalidad con crimen organizado y economía ilegal. Y nosotros veníamos proponiendo justamente esa política, una política de defensa, una política de inteligencia, una política exterior, porque hay que estudiar qué pasó en México con los cárteles, qué pasó en Centroamérica con los maras y las pandillas juveniles, qué pasa en Colombia con el paramilitarismo y qué pasa en el Brasil con las milicias y el Comando Vermelo. ¿Él no entendió que todo venía concatenado? No entendió que todo venía desde una inestabilidad política hasta el crecimiento de estas economías ilegales. Lo cual exigía hacer ¿qué? Que no han hecho. Exigía fundamentalmente romper con la economía ilegal y evitar que estos criminales asuman la gobernanza y la gobernabilidad de los territorios. ¿Cómo se rompe la economía ilegal? Porque esa es una la ley de extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia y contrainteligencia, lo que no quisieron y retrasaron. Y en esto tiene mucha deuda el ministro Jiménez, que se confabuló con ISA para la salida de Carrillo. Explique esto mejor. Eso es simple y llanamente desde la garantía supuestamente de estabilidad política que les iban a dar quienes permanentemente han tenido secuestrado al país, perdieron la oportunidad de no solamente generar confianza y redes internacionales, porque así se combate. Pero esto no es visto al revés, ¿no era usted la cabeza que había que sacrificar y procedió Jiménez correctamente? Su salida le daba estabilidad al gobierno porque los indígenas y los ilegales lo veían como el hombre que los reprimió y los frenó. No, mire, esta fue un tema de traicionar a los propios electores de ellos. Y al final esto es bíblico, todo traidor termina ahorcándose. ¿El gobierno en qué terminó? Ganó un poco de tiempo y terminó cediendo a los intereses y creció la macro y la microcriminalidad. En 3 meses, ¿qué se puede hacer hasta que venga la nueva asamblea y, por ejemplo, trate esas leyes? Este es un tema a largo plazo. No se puede corregir en lo inmediato. ¿Y por qué es a largo plazo? Nunca se hacen las cosas a corto plazo. Hasta que venga la educación en valores, hasta que se combata la economía criminal, hasta que funcione la UAFE, hasta que la frontera se blinde y no pasen las armas, Carlos, hasta que el sur no pase. Sí, hasta tanto. Primero tenemos que aprobar el presupuesto y ese presupuesto tiene que estar anclado a un plan estratégico. Ese plan estratégico nos debe dar métricas, desde líneas base, indicadores, objetivos, metas absolutamente para seguridad, claras. El presidente citó hasta 3.000 millones de dólares. Inicialmente eran 1.200 millones de dólares y no tienen ni para comprar. Pero nunca les entregó.
Y a los policías ¿Quién les piden nunca les valentía. entregó? El Ministerio de Finanzas. ¿Y por qué? Eso hay que preguntarle al ministro actual. No, el Ministerio de Cuando Finanzas dice que pues, la policía no tiene proyectos, que no le pueden dar porque el presidente ordena. Eso es Sí, falso. El ordena, plan- pero tiene que tener proyectos. Nosotros dejamos presentando el plan para la incorporación de los 8.500 con el presupuesto para el equipamiento. 8.500 A la policías policía más. hay que darle ¿qué? Equipamiento, entrenamiento, doctrina, derechos humanos y fundamentalmente la norma. general, Todo eso venía en el plan. ¿sabe Si la no lo grave- aplicaron, lo dejan ahí. ¿Sabe la gravedad de lo que usted dice? ¿Por qué? Porque el gobierno está siendo negligente en eso o cómplice del crimen organizado al no situar los fondos para hacer lo que ustedes Bien, dijeron. pero es que es absolutamente claro. Y si al final entregaron los recursos y no hubo plan, entonces ¿por qué le piden valentía al policía en la calle si no, ellos no tienen la valentía de firmar con un Ese es un el contrato? famoso plan que blandieron un rato No. en una entrevista con Rafael Cuesta, ¿sí no? No. ¿Cuál es ese plan? Esa era una estrategia para, mediante acuerdos bilaterales y multilaterales, pedir ayuda al exterior en materia de defensa y en materia de seguridad ¿No es ciudadana. eso lo que han hecho? No. ¿Qué han El hecho? plan es otro. El plan venía indiscutiblemente con un mecanismo para reducir, contener la violencia homicida y empezar a reducirla. ¿Quién hizo el plan? El plan lo hicimos nosotros en el ¿Quiénes son Ministerio del nosotros? Interior, con Entonces- el equipo, un viceministerio para el crimen organizado y un viceministerio para la prevención ¿Tenían del delito. asesoría especializada? Tenía yo 2 grandes viceministros. No, ¿y extranjeros? ¿Algún aporte de Estados Unidos? Indiscutible, Israel? mucha cooperación internacional. ¿De cuánto volumen era ese plan? El plan, más que el volumen, tenía indicadores y metas absolutamente ¿Me lo puede claras. mandar? Claro, yo le puedo ¿Lo entregar. puedo divulgar? Pero claro, inclusive el que el presidente no quiso difundirle, si ahí no hay nada complejo y Lo nada espero. difícil. Ok. María Clara. Cuando volvamos, ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. La venganza del correísmo empezará en la próxima asamblea por sacar de ella al general que les impidió 2 veces derrocar gobiernos, y luego seguirán la fiscal y Guillermo Lasso, aunque algunos lo nieguen. Vera a su manera, crítico e independiente. Por fin existe la oportunidad de que 70% sea más que 30%. Porque esta vez tenemos que concentrarnos en el único. Gracias a su multiplicidad de comentarios, dice José Chalco, el general Carrillo puede y debe posesionarse. La Constitución dice que habrá directa e inmediata aplicación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Convención Americana de Derechos Humanos y Corte CIDH permiten habilitarlo, sí, pero solo a través de condena penal. Es decir, reitera la opinión que nos dio un penalista. Y María Carlos, Clara, si sí. pueden leer el artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Y el pueblo ha dicho sí a Patricio Carrillo, a Construye y a la lista 25. Ok, ya lo citó usted. María Clara. En este momento, las preguntas para nuestro invitado central, el general Carrillo, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Y en este caso en particular van vinculadas al asesinato de Fernando Villavicencio. La primera para usted, general. ¿Considera que el actual comandante de la Policía General, Fausto Salinas, es corresponsable de las fallas de seguridad en el asesinato de Fernando Villavicencio, sí o no? No. La segunda, ¿considera usted que los policías asignados a proteger a Fernando Villavicencio deben de ser sancionados, sí o no? No. La tercera, ¿se debe investigar y sancionar a quien mandó a policías inexpertos a ser parte de la seguridad de Fernando Villavicencio el día que fue asesinado, sí o no? Sí. La cuarta, ¿cree usted que el correísmo está detrás, y fíjese que no digo que es el autor intelectual, sino detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿está consciente usted de que la gran votación que sacó la lista de legisladores en el partido Construye 25 es gracias a Fernando Villavicencio, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. General, ¿qué fue lo que motivó la división entre las dos fuerzas de apoyo a Fernando Villavicencio apenas falleció? No hay división. ¿A qué me estoy inventando entre, yo? Entre Que Construye y Construye, gente buena, que no hay gente división. buena dice que se es va, al que lo que interior no. de gente buena. No es entre Construye y gente buena. Nosotros no nos hemos metido y hemos dejado que resuelvan su propio conflicto. A mí me parece que es una falta de respeto al Fernando Villavicencio lo que están haciendo al interior del ¿Cuánto tiene movimiento. que ver en esto el hecho de que Iván Granda, ex secretario de Anticorrupción, tomó a su cargo la campaña apenas
Murió Fernando Villavicencio, él es esposo de María Paula Romo, y eso le molestó a mucha gente. No, yo creo que eso es un error. Él venía trabajando desde el inicio en la asesoría y en la estrategia de la campaña. ¿Qué pasa si a usted, por cualquier razón, no lo dejan posesionarse? Hay un equipo, nosotros somos una causa. Aquí no es simplemente la votación como fue la pregunta de Fernando Villavicencio. El ecuatoriano votó por una causa, y esa causa es romper contra la impunidad, romper contra la corrupción y antimafia el Ecuador. Sin él, ¿cómo va a ser posible? Lo podemos hacer, ¿Cómo? Hay un equipo con inteligencia. Al esfuerzo político, al esfuerzo en las calles de las instituciones, hay que hacerle un esfuerzo de inteligencia, y por eso queremos reconstruir ese sistema que fue justamente el que dio facilidades para el crecimiento del delito. Veamos el otro escenario. Usted sí se posesiona. ¿Aspira a ser primer vicepresidente de la Asamblea? No, esa no es mi intención. Mi intención es entregarle al Ecuador lo que le ofrecimos, y le ofrecimos justamente cambiar una realidad de inseguridad. ¿Construye debe tener la primera vicepresidencia de la Asamblea como la segunda fuerza política? Nosotros haremos lo que tengamos que hacer para que el Ecuador se sienta representado en todos los espacios. General Carrillo, le agradezco por su tiempo y su A presencia. usted, muchas gracias, Carlos. Quiero concluir destacando dos cosas. El CNE hace barbaridad tras barbaridad, por lo que algunos que conocen mucho mejor que yo la normativa electoral y la constitucional han explicado hoy día. No hay fundamento legal para repetir las elecciones en el extranjero, aunque hayan sido perjudicados la mayoría de ecuatorianos que se registraron en Europa, que no alcanzaron en efecto a votar. Apenas 27-28% lo hicieron. En Estados Unidos y Canadá, cerca de un 60-62% lo hicieron. Y en Latinoamérica, el Caribe y África, más del 100% lo hicieron. Entonces se desarmó el argumento de que habían impedido la posibilidad a los ecuatorianos de manifestarse. Y eso no significa que hay que olvidarse del tema, porque los calificaron desde mentirosos al principio hasta como prescindibles en otro instante. Ya, el TCE ojalá ponga en su sitio al CNE, y esta burla no quede en que lo intentamos y no nos dejaron. Tienen que largarse de ese organismo los 3 técnicos cuyos nombres citó Elena Nájera, que eran responsables, quienes permitieron ese contrato con una empresa que no tenía ninguna experiencia, quienes hablan ahora de que eso se auditó y no hay ningún problema, quienes se inventaron un hackeo y resulta, según la empresa, que no es un hackeo, sino que fue una sobrecarga de demanda, desde luego orquestada desde afuera para congestionar el sistema, pero que tenía que estar preparado para eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que esta misma gente va a manejar la segunda vuelta. Esta misma gente. Esta misma gente que falló en lo telemático no va a fallar en lo informático, a cuenta de que esta vez, en esa parte, sí, como el anterior del 2021 lo hicieron bien. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Esa es la forma de bajarnos la guardia y decir, no, ya esta parte funciona bien y no hay ningún problema, y nos despertamos con una sorpresa el 15 de octubre. Cuidado, mucho cuidado. Y ¿saben qué? La reparación y la fuerza está en ustedes. Así como han obligado a la vergonzosa Corte Nacional, que hoy por fin desconozca al Consejo de la Judicatura, que es su engendro, e Iván Saquicela se hace el redentor cuando eso fue la terna que él impuso, avalada por la Corte Constitucional, que no podía ser, porque era de 3 subalternos que iban a ser los controladores, y no podían ser, porque antes eran los controlados, y por eso destituyeron, ahí sí, rapidito, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No se acuerdan? Ahora porque aparece un borracho y un corrupto, ¿sí se acuerdan? Vayan a otros con ese cuento. María Clara. El día de mañana, a las 22 horas en vivo, estará con nosotros como invitada Nori Pinella, quien fue la candidata a la vicepresidencia con Yacu Pérez. Veremos y analizaremos sus lecciones y proyecciones en una jornada para su candidatura que resultó negativa. El miércoles tendremos aquí en vivo a Cristian Zurita y el día jueves como invitado especial a Ismael Cala. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de